Hola, te doy la bienvenida a Inglés con Ulkishi. Yo soy Ulkishi y esta es la lección número 13 de este curso de cero a experto. Antes de comenzar, quiero hacerte las recomendaciones que te hago en cada lección. Ve el video 2 veces, la primera poniendo el 100% de tu atención en lo que estoy explicando y la segunda vez haciendo pausas para hacer tus correspondientes anotaciones sobre los temas que estamos viendo. También te recuerdo que en la descripción encontrarás la división de la lección por temas para que puedas volver fácilmente a cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, sin más, pasemos al vocabulario correspondiente de esta lección. Y nuestra primera palabra es el verbo to ask. To ask. Preguntar. To ask. Muy bien, nota cómo suena la K. To ask. ¿Ok? Así tiene que sonar. Y luego tenemos to ask about. Preguntar por o preguntar acerca de. To ask about. Preguntar por o preguntar acerca de. Y luego tenemos to ask for. Pedir. To ask for. Pedir. Notas que depende si ask tiene o no una palabra delante y esa palabra si es about o si es for cambia el significado. Ok, to ask for es pedir. Ahora, to answer, responder o contestar. Cuando tú le preguntas a alguien, esperas que te respondan. To answer, responder. Luego tenemos to give, dar o regalar. To give, dar o regalar. To give. Y luego tenemos to turn on, encender o prender. To turn on, to turn on. Aquí no es una O tan fuerte, no es turn, ¿ok? Sino es, haz tu boca como una O y pronuncia una E. Turn, turn, ¿ok? Es un sonido mixto entre O y E. To turn. Excelente. Y luego tenemos to turn off. To turn off. Apagar. O cuando hablamos de llaves, por ejemplo, en este caso, una llave del agua es cerrar, ¿ok? Cerrar la llave. No podemos apagar el agua, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es cerrar la llave del agua o cerrar el agua. To turn off. Muy bien, luego tenemos last. Último. Last. Último. Como el último que llega en una carrera. Pobrecito. Bueno, continuemos al siguiente que es ready. Listo. Ready. Listo. Recuerda la R. No es ready, ¿ok? Ready. Suave. Ready. Muy bien. Y seguimos con la palabra then, que es entonces o después. Then. Entonces o después. Perfecto. Y luego tenemos la palabra or, que significa o, como este o aquel. This or that. Este o aquel, ¿ok? Or. Muy bien, muy sencillo. Or. Y luego tenemos la palabra picture. Cuadrado, foto o película. Picture. Foto o película. Picture. Picture. Muy bien. Y luego la palabra light. Luz. Light. Luz. Por favor, no pronuncies ninguna G. Light. Muy bien. Y luego la palabra water. Water. Agua. Water. Agua. Water. Perfecto. Y luego la palabra gas. Se pronuncia igual que en español. Gas. Gas. Muy bien. Y tenemos la palabra could. Pudo o podría. ¿Ok? Pudo o podría. En esta lección vamos a ver más a fondo el uso de la palabra could, ¿ok? No te preocupes porque eso viene en esta lección después de nuestros modismos. Entonces, hablando de modismos, vamos a empezar con el modismo turn on the y lo que sea que queremos prender. Entonces, prende el o enciende la. Turn on the TV, por ejemplo, prende la tele. Turn on the light, enciende la luz. ¿Ok? Algo que podemos hacer con estas palabras es cambiar el on y el sustantivo de lugar. ¿Ok?
Por ejemplo, si decimos turn the light on, es exactamente lo mismo decir turn on the light. ¿Ok? Prende la luz o enciende la luz. Excelente. Y lo mismo sucede con turn off, que es apagar. Turn off the light, apaga la luz. Turn the light off, apaga la luz. ¿Ok? Por eso puse un guión, porque ahí va lo que tienes que poner. Turn off the water, cierra la llave del agua. Turn the water off, cierra la llave del agua, ¿ok? Y luego seguimos con on, el día de la semana, morning, ¿ok? Ya sea el lunes, el martes, el miércoles, morning. On Monday morning, por ejemplo, el lunes en la mañana. On Tuesday morning, el martes de la mañana. Lo mismo con on, el día afternoon, el día en la tarde. On Friday afternoon, el viernes en la tarde o el viernes por la tarde. Y también tenemos on, el día del que vamos a hablar, night, el día en la noche. Por ejemplo, on Monday morning, el lunes en la mañana. On Friday afternoon, el viernes por la tarde. O on Sunday night, el domingo en la noche o el domingo por la noche. Excelente. Continuamos entonces con ask someone for something. Someone es alguien, ¿ok? Ask someone for something, pedirle a alguien algo. Y aquí hablamos de cosas. Por ejemplo, pídele a tu mamá los libros. Ask your mother for books, ¿ok? Pídele a tu mamá libros. Excelente. Y luego tenemos ask someone to do something. Pedirle a alguien que haga algo. Aquí la diferencia es el uso de for y aquí el uso de to. ¿Ok? Pedirle a alguien que haga algo. Ask your father to come. Pídele a tu papá que venga. Ask your sister to go. Pídele a tu hermana que vaya. ¿Ok? La diferencia de nuevo está en el to y en el for. Y con esto podemos pasar a la gramática y es exactamente lo que te estaba explicando. Quiero comenzar y quiero ser bien explícito con esto para que no tengas ninguna duda. Utilizamos for cuando lo que vamos a pedir es un sustantivo, un noun, como ya vimos anteriormente. Ask your mother for the book. Pídele a tu mamá el libro. Y cuando lo que queremos pedir es que realice una acción, vamos a utilizar to. Ask your mother to turn the water off. Pídele a tu mamá que cierre el agua o que cierre la llave del agua o que le cierre al agua, ¿ok? Aquí lo importante es que entiendas que vamos a utilizar ask for cuando lo que queremos es una cosa, un sustantivo. Y vamos a decir ask to cuando lo que queremos pedir es que se realice una acción. Espero que con esta diapositiva y mi explicación te quede más clara la diferencia entre ask for y ask to, porque vamos a pasar a el verbo to be afraid. Si decimos to be afraid, como I am afraid es yo tengo miedo. Si utilizamos el verbo afraid solito es simplemente tener miedo, sin especificar a qué. Sin embargo, cuando queremos especificar a qué le tenemos miedo y ese qué a lo que le tenemos miedo es un sustantivo, es decir, le tenemos miedo o le tiene miedo tu sujeto de tu oración a otro objeto, vamos a utilizar of. Así como en ask utilizábamos for, aquí utilizaremos of antes de dicho sustantivo y después de afraid. Sin embargo, cuando lo que tenemos miedo es a realizar una acción o cuando el sujeto de tu oración tiene miedo a realizar una acción, es decir, un verbo, vamos a utilizar la partícula to después de afraid. Pero no te preocupes que yo aquí te tengo ejemplos. She is afraid of gas. Ella le tiene miedo al gas, ¿ok? She is afraid of gas. Aquí utilizamos of porque a lo que le tiene miedo nuestro sujeto, en este caso she, es a un sustantivo. ¿Qué es sustantivo? El gas. Ella le tiene miedo al gas. Utilizamos of. Por el contrario,
tenemos la oración We aren't afraid to go there. Aquí a lo que nuestro sujeto, que es we, le tiene miedo es a ir. No tenemos miedo de ir allá. Como la palabra go es un verbo, vamos a utilizar to. We aren't afraid to go there. No tenemos miedo de ir allá. Entonces, por última vez, cuando decimos que el sujeto de nuestra oración tiene miedo de un sustantivo, utilizamos of después de afraid. Por el contrario, cuando nuestro sujeto tiene miedo de realizar una acción, vamos a utilizar do antes del verbo y después de afraid. Excelente. Y con esto podemos pasar ahora sí al auxiliar could, como lo vimos en nuestro vocabulario could. Y es bien sencillo. Could es el pasado del auxiliar can que ya vimos anteriormente. Aquí te dejo el video donde expliqué el auxiliar can. Can significa poder, por lo que could significa podía. Bien sencillo, su uso es exactamente igual que can, va después de nuestro sujeto. Sin embargo, se puede traducir de dos formas. Por ejemplo, I could, yo pude o yo podía. You could, tú pudiste o tú podías. He could, él pudo o él podía. We could, nosotros o nosotras pudimos o nosotras o nosotros podíamos. Te invito y te dejo como ejercicio para cuando termines la lección completar todos los pronombres personales y su traducción utilizando could. Y la forma de negar could es exactamente igual como todos los demás auxiliares. Simplemente vamos a añadir la partícula not delante de could. Y también tiene una contracción negativa que es couldn't. Couldn't. Recuerda que not se contrae como n''t. Y la pronunciación de la contracción negativa de could es couldn't, con una e, couldn't. Bien fácil, y es tan fácil que te voy a mostrar el interrogativo y el interrogativo negativo haciendo uso de la tablita que te mostré en la lección anterior. Tenemos entonces arriba y a la izquierda el afirmativo, que es el sujeto más el auxiliar, en este caso could. Frank could, Frank pudo. El negativo es they couldn't, es el sujeto más couldn't, ¿ok? O could not. En este caso, they couldn't, ellos o ellas no pudieron o no podían, ¿ok? Y para hacer el interrogativo hay que cambiar de lugar el auxiliar con el sujeto. En este caso, could. Could Mike, pudo Mike, podía Mike. Y también vimos en el vocabulario que significa podría. ¿Sí recuerdas eso? Muy bien, ¿podría Mike? Excelente. Y el interrogativo negativo es la contracción negativa del auxiliar, en este caso couldn't, más el sujeto. Couldn't the boys? ¿No pudieron los niños? ¿O no podían los niños? ¿O no podrían los niños? Ok, aquí nos damos cuenta que el español es muchísimo más complejo que el inglés, porque una sola palabra en inglés significa 3 en español, ¿ok? Así que créeme, si sabes español, inglés es muy sencillo, solamente tienes que seguir estudiando y viendo mis lecciones. Perfecto, una vez dicho esto, continuamos con el pasado continuo. Mira, el pasado continuo sirve para expresar acciones que se estaban haciendo, como lo dice el título, en pasado. Pero al momento en que se estaba haciendo, se comenzó a hacer otra, es decir, terminó. Y para formular esto se utilizará el verbo to be en pasado, que lo vimos en la clase pasada, y un gerundio, que ya vimos en el presente continuo, que es la terminación ing. Si no has visto mi clase sobre el presente continuo o presente progresivo, por favor ve a estudiarla antes de continuar con esta lección. Te dejo aquí arriba la pestaña para que puedas dar clic e ir a ese video. Si ya estás familiarizado con el gerundio, que es ando yendo,
en español, podemos entonces continuar con nuestra lección. Te voy a mostrar la comparación entre el presente continuo y el pasado continuo. I am asking you. Te estoy preguntando. I am es el presente del verbo to be, que en pasado dijimos que era was. Por lo que en pasado esta oración quedaría I was asking you. Te estaba preguntando. Recuerda el gerundio ando yendo. Y en inglés el verbo en terminación ing. I was asking you. Te estaba preguntando. Te muestro dos ejemplos más. You were thinking about flowers. You were thinking about flowers. Estabas pensando en flores. Este es un modismo también que vimos la clase pasada. He was working in the office. Él estaba trabajando en la oficina. He was working in the office. Él estaba trabajando en la oficina. Perfecto. Y como ya te habrás acostumbrado, para negar el pasado continuo, simplemente añadimos la partícula not delante del verbo to be, el cual debe estar en pasado, porque estamos hablando de pasado continuo. Y recuerda que la contracción negativa del pasado del verbo to be es wasn't y weren't. Perfecto, y pasamos entonces a algunos ejemplos de esto que te estoy hablando. She wasn't studying English. Ella no estaba estudiando inglés. They weren't o they were not going to the park. Ellos no estaban yendo al parque. They weren't going to the park o they were not going to the park. Y el último ejemplo, Eric wasn't turning the light off. Eric wasn't turning the light off. Eric no estaba apagando la luz. Excelente. Y de acuerdo con la tablita que te enseñé en la lección pasada, hay que cambiar el verbo to be en pasado con el sujeto, ¿ok? Y esto lo hemos estado viendo a lo largo de todas las lecciones de este curso, por eso ya no te lo pongo tan explícitamente, porque sé que ya te acostumbraste a la manera de formar preguntas en inglés. Simplemente cambiamos el verbo to be en pasado, obviamente, del lugar al principio de la oración y luego el sujeto. Por ejemplo, si la oración afirmativa es Frank was giving, Frank estaba dando, la pregunta sería was Frank giving, ¿estaba Frank dando? Muy bien, y lo mismo con el negativo. El sujeto debe ir primero y luego el auxiliar con contracción o con la partícula not más el verbo ing más el complemento. Por ejemplo, Frank wasn't giving. Para formar esta oración a interrogativo negativo, cambiamos de lugar el auxiliar con contracción negativa al principio de la oración y luego el sujeto. Por ejemplo, wasn't Frank giving? Wasn't Frank giving? ¿No estaba Frank dando? Muy bien, bien sencillo. Recuerda tener a la mano la tablita que te mostré en la lección pasada de cómo formar oraciones con nuestros tiempos verbales. Y como te das cuenta, eso facilita mucho el aprendizaje del inglés, tanto que podemos pasar a los ejemplos de esta lección. El primer ejemplo dice, I was turning off the lights, then you were being afraid of that man. I was turning off the light. Yo estaba apagando las luces. Then, entonces, you were being afraid of that man. Aquí utilizamos dos veces el verbo to be. Una le pertenece a la estructura del pasado continuo, que en este caso está en rosita, were, y el otro le pertenece al modismo to be afraid. Entonces, el verbo en este caso que recibe el ing es being, que se traduce como teniendo. Recuerda que los modismos son palabras que no se traducen de manera literal. You were being afraid of. Como utilizamos of, quiere decir que después sigue un sustantivo, como lo vimos en la lección. En este caso el sustantivo es that man, de aquel hombre.
Yo estaba apagando las luces, entonces tú estabas teniendo miedo de aquel hombre. Excelente, y pasemos con el siguiente ejemplo. The man that could teach English wasn't going to that school on Monday night. El hombre que podía enseñar inglés no estaba, wasn't, going, el verbo ir, pero con ing en gerundio, yendo a aquella escuela el lunes en la noche, on Monday night, como lo vimos en los modismos de esta lección. The man that could, el pasado de can, podía, teach English, enseñar inglés, wasn't going, no estaba yendo, to that school, a aquella escuela, on Monday night, el lunes en la noche. Recordando que la preposición on se utiliza con los días de la semana. Y nuestros últimos dos ejemplos. Was my uncle answering? Was my uncle answering? ¿Estaba mi tío respondiendo? Y couldn't you bring the picture or the vase? Couldn't you bring the picture or the vase? ¿No pudiste traer el cuadro o el florero? Ok. Y como ves, no te dejo ejercicios en esta clase porque sé que puede llegar a ser abrumador. Si tienes dudas, por favor, déjalas en los comentarios e intentaré responderlas lo antes posible. Sin más, te agradezco por haber llegado al final de esta lección y déjame tu suscripción o like que me ayudan bastante. También comparte la clase y el curso con quien quieres que aprenda inglés. Yo soy Ulkishi y nos vemos la siguiente lección. Adiós.